Pablo a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, ¿lo tenemos? Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios, te damos gracias en esta tarde, amado Rey. Bendito eres, Dios eterno, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor, para tomar ese lugar en esa cruz, mi Dios, y morir por nuestros pecados, para que alcancemos justicia de Dios a través de Jesucristo. Señor, muchas gracias, amado Rey de Gloria. No lo merecíamos, Dios mío, pero como tú nos amaste primero, Señor, hiciste esa obra maravillosa. Oh, bendita sea tu gloria. Permite que tu palabra en esta tarde llegue a los corazones, Señor, causando ese efecto maravilloso en cada corazón, amado Rey de Gloria, para aquellos que sienten que no tienen esperanza, para aquellos, Señor amado, que están con problemas, con diferentes dificultades en este momento. Señor, envía una palabra, mi Dios, de refrigerio a sus vidas, de consuelo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, amigos, como mencionaba hace un momento, que vamos a hablar en esta tarde de esto tan maravilloso que es reconciliación. ¿Y por qué tiene que haber una reconciliación? En este caso, una reconciliación, pero de Dios, perdón, del hombre con Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de una reconciliación, literalmente, estamos hablando de dos personas que se están poniendo a cuenta. ¿Por qué? Porque hubo tal vez una discusión, hubo un acuerdo, un desacuerdo, perdón. Hubo allí una situación que los desunió, que los separó. Entonces duraron un tiempo tal vez en que quizás no se podían ni ver, que andaba uno por un lado y el otro por el otro. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero llegó un momento en que fue necesaria una reconciliación porque ellos consideraron que así no se puede vivir. El ser humano no fue creado para andar en enemistad. ¿Cuántos lo creen? El ser humano fue creado de una manera sociable, para tener amigos, para tener hermanos, para vivir en comunión. Con ese propósito Dios creó al hombre. Pero resulta y acontece que dice la historia bíblica desde el libro de Génesis que cuando nuestros primeros padres allá gozaban de una comunión con el Dios que hizo los cielos y la tierra, la Biblia dice que ellos fallaron delante de Dios. Esta es una historia muy conocida, una historia muy famosa, y que por causa de la desobediencia, por causa del pecado de Adán y Eva, hubo una distancia entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Hubo una pared intermedia que se levantó allí en sentido espiritual, la cual separó al hombre. Bendita sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Dios no se quedó con los brazos cruzados, porque cuando hablamos de reconciliación y que es necesario que el hombre vuelva su corazón a Dios, que el hombre vuelva su vida al Dios que lo creó, bendito el nombre de Cristo. ¿Sabe algo? No es que Dios está bravo con el hombre. No es que Dios tiene una enemistad con el hombre o que Dios odia a su creación. No, porque el hombre, el ser humano, es la creación más amada de Dios.
Pero resulta que es el hombre el que está caminando a espaldas de Dios. Es el hombre que está airado contra Dios en su ignorancia. Pero la Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Y por qué el hombre tiene que arrepentirse para llegar a una reconciliación con Dios? Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Viene un día donde todo ser humano se tendrá que presentar delante del tribunal de Dios. Pero la Biblia testifica también que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que Dios le entregó toda potestad a Jesús de Nazaret para que el hombre, a través del sacrificio de Cristo, pueda escapar de la condenación que viene para este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora vemos acá en la escritura que leímos, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire, ¿sabe algo? Hay mucha gente en este mundo que anhelan una posición privilegiada. Tal vez anhelan cargos gubernamentales. ¿Por qué? Porque consideran que son posiciones honorables. Tal vez muchos están anhelando fama. Tal vez algunos están anhelando una posición adinerada. Pero déjeme decirle algo, todo eso en esta vida es vanidad de vanidades. Todo esto en esta vida es como una sombra, es como la flor del campo que en la mañana florece, pero al calentar el sol, aquella flor se marchita y desaparece y muere. Así son todas las posiciones honrosas que pueda tener este mundo. Pero la Biblia ofrece una posición maravillosa, donde le dice al hombre en esta tierra, que si alguno ha sido salvado por Cristo, viene a ser nueva criatura. O sea que obtiene una posición privilegiada. Viene a ser hijo de Dios, aleluya. Viene a ser hijo heredero, hijo legítimo de las riquezas del Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire qué posición tan privilegiada puede tener un hombre. No es de modo que si está en el mundo, no. Es de modo que si está en Cristo. Ahora déjeme decirle algo. Esto no quiere decir que la persona al llegar a Cristo automáticamente va a ser perfecto. No, en ninguna manera. Porque ciertamente como seres humanos podemos cometer muchos errores. Podemos seguir cometiendo errores en nuestra humana debilidad. Pero hay una posición garantizada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que desde ese momento en adelante en el cual tú decides recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, Dios te va a mirar santo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la palabra clave aquí es si alguno está en Cristo. Si tú estás en Cristo, aunque andes caminando en este mundo, ya no perteneces al mismo. Ya vendrías a ser un ciudadano celestial. Ya vendrías a ser de la ciudadanía de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la Biblia testifica de un Dios, aleluya, que se agrada, que se deleita en el perdón y la misericordia. La Biblia habla de un Dios que toma nuestras iniquidades, toma nuestros pecados y lo lanza a lo más profundo del mar para no acordarse más de ellos. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque cuando el hombre acepta a Cristo como Salvador, las cosas viejas pasan. Ya Dios no toma más en cuenta la cantidad de pecados que hayas cometido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya Dios se olvida de esos pecados. ¿Por qué? Porque fueron imputados en la persona de Jesucristo.
a la cruz del Calvario tus pecados pasados, presentes y futuros, por lo cual contiene la Escritura, aleluya, que no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el versículo, aunque no habla de la vida práctica, sino de la condición posicional, la misma palabra de Dios y su Espíritu Santo en el transitar de la vida va llevando a que la práctica vaya acorde con lo posicional, para que un día seas y seamos perfectos delante de Dios. Es el compromiso del Señor. Es la promesa que Dios ha dejado en su palabra para todo aquel que se acerca a Cristo como único y suficiente Salvador. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero el verso 18 dice, y esto proviene de Dios. O sea que no hay cabida para el orgullo humano. No hay cabida para que el hombre diga que tal vez por sus obras, que tal vez por su manera de comportarse, por sus riquezas, por su influencia, pueda entrar al cielo. No, sino que toda la gloria, todo el honor, toda la honra le pertenece al Dios creador del universo, porque Él es la fuente de todo poder, Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de la salvación. Aleluya, de Él proviene la salvación y Él la está ofreciendo gratuitamente a través de aquella persona que Él envió a esta tierra. Bendita sea la gloria de Jesús, para pagar el precio que Dios el Padre estaba demandando por causa de los pecados de la humanidad. Gloria a Dios. Y todo esto proviene de Dios. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sabe algo? Usted y yo no calificábamos para ser salvos. Usted y yo no éramos merecedores de la salvación. Pero Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que su atributo divino es santidad en perfección, un Dios que es uno de sus atributos divinos es justicia al máximo nivel de la perfección. No podía ser quebrantada la santidad de Dios, no podía ser quebrantada la justicia de Dios, pero Dios pudo resolver este problema. ¿Sabe cómo? Con otro atributo divino de Dios que está elevado al nivel de la máxima perfección, llamado amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque por amor Dios envió a un hombre perfecto a esta tierra. Dios envió a un hombre, aleluya, que fue clavado en una cruz, que llevó nuestros pecados. Cristo no murió en los pecados, Cristo murió fue con los pecados de la raza humana sobre Él. Y Dios cargó el pecado de la raza humana sobre Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el hombre fuese hecho justicia. La Biblia dice, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por causa de nosotros. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, que no conocíamos la justicia, fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién nos reconcilió? Aleluya, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es una responsabilidad que Dios le ha entregado a la iglesia de Jesucristo. Por eso es que usted día tras día, tarde tras tarde y noche tras noche va a ver a este pueblo que dice gloria a Dios, a este pueblo que dice aleluya, a este pueblo que dice que Cristo es el Salvador. Nos va a ver incansablemente. ¿Por qué? Porque nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Dios santo y verdadero que nos regaló su Espíritu Santo para venir a traer estas buenas nuevas de salvación.
este ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, usted sabe algo. Ayer por acá mismo yo predicaba un tema similar, cuando decía que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios glorioso, el Dios omnipotente, se despojó de su gloria para venir a esta tierra como un humilde hombre, para que el ser humano, aleluya, viera en Cristo Jesús la luz, para que el ser humano pudiera alcanzar la salvación a través de Cristo. Pero la Biblia dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice la palabra del Señor. Dice, aleluya, que no vieron atractivo en él. ¿Por qué? Porque aquel hombre nació de una familia humilde y pobre. Aquel hombre no hubo lugar para él en el mesón en su nacimiento, sino que nació en un establo por allá en Belén. Aleluya. Creció pobre, vivió una vida de pobreza. Sus seguidores eran gente común, sus seguidores más fieles. O sea que para la perspectiva humana no llenaba los requisitos, no se veía atractivo. Tal vez muchos decían, como este hombre, este carpintero va a ser el Salvador del mundo, como este carpintero va a ser el Mesías prometido por Dios. Pero allí, ¿sabe qué? ¿Cuál es el misterio que había allí, que fue revelado para estos últimos tiempos a través de la palabra del Señor? Que era el mismo Dios que estaba en Cristo Jesús. Era el Señor que había descendido desde el tercer cielo, se había despojado de su trono y de su gloria y vino para nacer en un cuerpo humano, para caminar entre los hombres, para que se cumpliera la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios caminó entre los seres humanos. ¿Y de qué manera caminó? En la persona de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios no se detuvo. Dios no se puso, Dios no se sentó a la mesa para contar cuántos pecados has cometido. Dios no vino para entregarle a la iglesia el ministerio de condenación, no. Dios le entregó a su iglesia un ministerio de reconciliación. Aleluya. Para que el hombre sienta y entienda que Dios lo ama, que Cristo lo ama, que la manifestación más grande y más perfecta de amor que se ha visto en la raza humana fue en aquella cruz del Calvario. Fue en aquella vida entregada en esa cruz, aquella sangre preciosa derramada para remisión de los pecados del hombre. Aleluya. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Aquí el apóstol usa la imagen de un embajador. ¿Y qué es un embajador? Es el representante de una nación en otra nación extranjera. Eso es un embajador, quien habla en nombre de un gobernante de una nación que va al extranjero para representar a su país. Para aquellos asuntos políticos, para aquellos asuntos de gobierno, para cumplir con ciertos protocolos. Pero aquí la Biblia que Dios dice que Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores. Pero hay acá una particularidad que se ve a través de este ministerio de la reconciliación. Cuando dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento que expresa la Biblia acá? ¿Cuál es la imagen? Que cuando la iglesia te está diciendo, ven a los pies de Cristo, es Dios arrodillado delante de ti, llorando con lágrimas en sus ojos, rogándote, diciéndote, hijo mío, te quiero salvar, hijo mío, ven a Cristo, te quiero librar de la condenación, te quiero librar de las garras del infierno, quiero que vivas una vida placentera y que llegues al final de tus días al paraíso eterno. O sea que Dios te está rogando. Medita en esa palabra
Imagínate a Dios parado delante de ti con lágrimas en los ojos, rogándote que te quiere salvar. Pero tú te das el lujo de decir todavía no me siento preparado. Dios no anda buscando gente preparada. Dios anda buscando gente para prepararlos. Aleluya. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dios no está bravo contigo. Las situaciones que estás viviendo no es porque Dios se ha olvidado de ti, porque ciertamente si en esta tarde estás oyendo esta palabra es porque el propósito es contigo. Aunque estás atravesando una situación difícil, Dios te está diciendo, lo he permitido porque te estoy llamando para una reconciliación, porque te quiero salvar, porque te quiero bendecir. Reconcíliense con Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero en ninguna parte la Biblia dice que Dios es enemigo del hombre. Aleluya. Porque esa no es la voluntad de Dios. Dios a todos los hombres quiere llamarlos amigos. Dios a todos los hombres quiere llamarlos mis hijos. Dios tiene un buen propósito, una buena voluntad, buenos pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que espera cada ser humano. Esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a su nombre sea la gloria. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como dijo el profeta Isaías, que ciertamente el Señor llevó nuestras iniquidades, que fue crucificado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cristo llevó todas nuestras culpas en ese madero, en el Calvario, para que nosotros tuviéramos paz. Por eso la Biblia dice, aleluya, en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque ya el precio lo pagó Jesús. Ya Cristo hizo lo imposible, que era morir en esa cruz, que era revelar el Evangelio, que era resucitar al tercer día con poder y gloria. Eso lo hizo el Maestro, eso lo hizo el Rey de Gloria, el Todopoderoso, para que tú y yo hagamos lo posible, que es acercarnos a Cristo con fe. Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que esta salvación viene de una fuente, y que esa fuente donde emana la salvación se llama la gracia de Dios, que fluye como un río. De esa fuente emana la gracia de Dios. Esa es la fuente de la salvación. Pero ¿cuál es el medio para tú obtener ese beneficio? Justificados pues por la fe. El medio es la fe. La fe, creer en Cristo Jesús es lo que te va a llevar a la salvación y a la vida eterna.